Los profesores del IES Sandalio Gómez y Javier Díaz Jiménez participaron en la sesión de continuidad sobre el mercado de trabajo y el sistema de pensiones celebrada en Madrid el pasado 16 de marzo. En la sesión, los profesores abordaron la situación de Europa para entender el diagnóstico del sistema español y plantearon medidas necesarias para una reforma práctica que pueda asegurar un futuro de estabilidad. Es verdad que las crisis, además de todos los problemas que vienen con ellas, son épocas de renovación y de cambio, y son épocas de oportunidades para aquellas personas que estén en condiciones de aprovecharlas. Entonces no es que sea lo mejor que le puede pasar a un país es que siga creciendo, que esté en una senda de crecimiento sostenido, que cree empleo y que el crecimiento sea suficiente. Esa fecha, 2015, es la fecha en la que la recaudación de las cotizaciones, la seguridad social, será insuficiente para para pagar las pensiones. Eso no quiere decir que, entonces, en ese sentido, el sistema de pensiones pues puede que esté quebrado. Lo que no va a estar quebrado es el Estado español. Entonces, al final, las pensiones se pagarán, lo que falte de lo que no recaude la seguridad social se pagará con cargo a los presupuestos generales del Estado. Lo que debemos plantearnos de cara al final de esta década, en las décadas que vienen, es el papel del Estado de Bienestar español. Tenemos que pensar con cuidado y con tranquilidad en qué clase de prestaciones, en su cuantía, en quiénes van a tener derecho, en cuáles van a ser completamente gratis, en cuáles va a haber copago, y las pensiones claramente van a ser uno de los principales partidas de gasto del Estado español, y claramente sabemos que no va a haber suficiente con las cotizaciones, la seguridad social, tal y como están definidas ahora las pensiones y las cotizaciones, para pagarlas. El estudio que yo he hecho, ahí consideramos 68, y tampoco está claro que 68 sea la edad óptima, depende de para qué. Las razones para convencernos a todos de que debemos de trabajar más tienen que ver con, primero, la duración de la esperanza de vida, que se ha alargado considerablemente sobre la esperanza de vida que tenían nuestros padres o la que tenían nuestros abuelos. Y también es verdad que la vida laboral se ha acortado, porque no solamente se ha ampliado la jubilación, sino que ha ampliado el periodo inicial de la vida de todo el mundo, que es la educación. Entonces, si en 1950 un jubilado trabajaba 50 años en término medio y estaba 10 años de pensionista, ahora, o sea que tenía 5 años de vida laboral para cada año de pensiones, ahora esos números han cambiado por completo, ¿no? Y el número se ha pasado casi a 2, trabajamos 40 años en números redondos y tenemos 20 años de pensionistas. Entonces, realmente el sistema de pensiones se ha quedado obsoleto. Quizás de entre los gobiernos europeos, a mí el que más me ha llamado la atención por su gestión de la crisis ha sido el gobierno alemán. El gobierno alemán, en el momento álgido de la crisis, fue prudente en el rescate, dejó que los bancos quebraran, ayudó a algunos, pero ajustó rápidamente su sector bancario, y sobre todo a la hora de decidir las intervenciones del sector público, los aumentos del gasto público, fue mucho más moderado. El déficit público en Alemania nunca ha pasado del 6%, que es menos de la mitad que el que tenemos nosotros. Entonces, claro, si tú no gastas tanto en el rescate, pues no tienes que recaudar tanto en la consolidación fiscal. Y por el contrario, desgraciadamente, el gobierno español ha sido un poco esquizofrénico en su tratamiento de la crisis. En un principio nos hemos decidido a gastar sin pensar, con largueza, con una intensidad sin precedentes, y ahora una vez que hemos gastado, pues empezamos a pensar que tenemos que recaudar, ¿no? Y realmente esto no es una buena estrategia, no es una buena idea. Uno debe plantearse el presupuesto en su conjunto. Debemos considerar a la vez las partidas de ingresos y las partidas de gastos. Yo hice un primer estudio, digamos, para contemplar los objetivos que se habían trazado las 5 reformas del Estatuto de los Trabajadores, del marco laboral, que se habían producido en España desde que se aprobó el Estatuto en el año 80, y con la perspectiva de ver los resultados que había tenido cada reforma, ¿no? Y analizando los porqués no se habían conseguido o por qué se habían conseguido, ¿no?
Esto a mí me parecía que era fundamental antes de abordar una nueva reforma laboral. ¿Para qué? Para no caer en los mismos errores, para ser conscientes de lo que había sucedido, para reflexionar y a partir de ahí plantearse una nueva reforma laboral. ¿Por qué fracasaban? En buena medida, algunas han conseguido cosas, Pues porque iban a aspectos muy puntuales. Iban a una reforma a modificar pues el tipo de contratos temporales. Otra reforma quería conseguir una mayor flexibilización en el trabajo. O sea, cada una de estas reformas abordaba el mercado de trabajo muy puntualmente y muy específicamente, sin tener en cuenta todas las variables que podían influir en ello, ¿no? Entonces nosotros hemos ido cogiendo toda una serie de variables. Hemos dicho, ¿por qué España está como está? Vamos a compararla con Europa y vamos a ver qué podríamos hacer nosotros para parecernos a Europa. En los países han bajado, pues bueno, en año y medio han reducido el Producto Interno Bruto 4 o 5 puntos y el paro se ha mantenido prácticamente igual. España ha reducido en año y medio menos y el paro ha pasado del 8 al 18. ¿Qué impacto tiene el sector de la construcción en España en el PIB? Y vemos que tiene el 11,4% del PIB se debe al sector de la construcción. Bueno, ¿y qué pasa en el resto de países? Pues en el resto de países es que en Alemania es un 4% y la media europea pues no llega a un 6%. Luego vamos al sector servicios. El sector servicios es un sector muy potente en España y vemos que el sector servicios ha ido bajando también en los últimos 2 años y el paro que el sector servicios ha producido también ha ido creciendo de manera bastante importante. Vamos a ver el porcentaje de temporalidad de los contratos, ¿no? Entonces resulta que España establece un récord muy importante de temporalidad de los contratos, que borda el 30%, pero ya desde el año 68. ¿No? Y dices, bueno, pues ahí es otro dato. Miras con respecto a Europa y ahí estamos mal. Trabajo a tiempo parcial. Pues también estamos en la cola de Europa en trabajo a tiempo parcial. Comparamos todo el coste de la seguridad social con Europa y España es la más cara en cuanto porcentaje que tienen que pagar las empresas en la seguridad social. Estamos peleándonos con Italia para ser los menos competitivos. Y bueno, vamos a ver el seguro de desempleo. Entonces resulta que nosotros somos el país, junto con Portugal, que tiene más tiempo el seguro de desempleo y además que se mantiene el mismo durante los 2 años. Todas estas variables nos permiten ver que estamos en unas circunstancias distintas del resto de Europa y de ahí que tardemos 7 o 8 años en bajar del 14 al 8% de paro y año y medio en pasar del 8 al 19%. Las más importantes son, una, que habría que reducir el coste de la seguridad social para poder competir con Europa. 2, una que no se acostumbra a nombrar, que es el acabar con la ultraactividad de los convenios, por lo menos en periodos de 5 años, de tal manera que un convenio no arrastre las condiciones de hace 20 años. Yo propongo que por lo menos en un porcentaje del 50% de los que están parados, ponerlos a producir en trabajos productivos para el país. Desde construcción de infraestructuras básicas a, pues no sé, a limpieza de bosques o a aquello que realmente permita añadir un valor en este momento extraordinario, no digo que se aplique siempre, pero en un momento extraordinario, sacar rendimiento a ese coste que estamos pagando del desempleo. Y lo que yo propongo es generalizar a todo el mundo el contrato de fomento a la contratación indefinida. ¿Qué características tiene este contrato? Porque cuando se produce un despido por causas objetivas que se declara improcedente, la indemnización es de 33 días, con un tope de 2 años. Reforcemos las causas por despido objetivo, aclaremos al máximo para que los jueces puedan tener elementos de juicio para que salgan procedentes los que correspondan a ser procedente, pero en cualquier caso los improcedentes llevémoslos a los 33 días del contrato de fomento a la contratación indefinida. Otra cosa muy importante, la reforma de un mercado de trabajo es como una operación a una persona que está enferma. Entonces, una operación a una persona que está enferma no tiene resultados a corto, o pocos, o puede tener pocos. Porque para tener resultados a corto te tomas una aspirina y probablemente a lo mejor mejoras.
Con lo cual, lo que dicen es que una reforma del mercado de trabajo a corto plazo no va a causar empleo. Puede ser, o poco, puede ser, pero necesitamos una estructura del mercado de trabajo que genere confianza y que establezca unas reglas del juego adecuadas, competitivas con Europa, y que permita a los inversores y a todo el mundo tener esa perspectiva clara de decir, bueno, ya sabemos las reglas del juego y vamos a ir por ahí.